nombre es Santiago Vélez, traductor oficial de Oliver Vélez para Latinoamérica. En este podcast decidí emprender un viaje para conversar con aquellos traders que están en el camino, que lo han logrado, o aquellas personas que tienen algo que aportarnos. Esto es Conversando con Traders. Ok, ¿cómo están, traders? El día de hoy me encuentro con Cristian Espinosa. Cristian Espinosa es uno de los más recientes graduados. Perdóname, Cristian, ¿de qué programa? ¿En qué programa has estado tú con Oliver? ¿Cómo estás, Santiago? Yo me metí al programa de Self Start de Oliver. Ok, entonces Cristian, habiendo tomado el programa Self Start, hoy se encuentra como uno de los graduados más recientes. Cristian tiene 28 años, nos acompaña hoy desde Bolivia. Desde el 2016 está haciendo trading, estudió ingeniería financiera con un énfasis bastante fuerte en informática y estuvo en el sector de pensiones durante un tiempo, pero se retiró para poder dedicarse al trading. Cristian, un placer tenerte aquí, me alegra mucho poder conversar con vos y bueno, qué buen momento para que nos contes tu historia. Contanos cuál ha sido tu desarrollo, cómo fue tu paso por iPhone Traders, obviamente teniendo en cuenta que apenas empezaste el camino, pero cómo va todo. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Bueno, Santiago, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a uno de tus podcasts. Y bueno, el proceso por el que seguí, bueno, como ya sabe la mayoría en la comunidad, desde el 2016, ya más de 3 años estoy metido en esto del trading. Y en un principio, pues, sabes que de hecho ahora no es fácil para nada, 3 años y aún la llevo batallando, pero he caído muchas veces y he aprendido a levantarme. El año pasado, a finales del 2018, es cuando conocí a Oliver Vélez. Eh, Fui a uno de sus conferencias que hubo acá en Bolivia, en La Paz, en septiembre del año pasado, y ahí me interesó muchísimo sus programas que tuvo y cómo trabaja él en general. Entonces, es así como me decidí meterme en uno de sus programas y dentro del programa me fue en un principio mal, de hecho. Traté de todo el conocimiento que yo tenía, tratar de fusionar a lo que él estaba enseñando, ¿no? En su programa. Entonces, el primer mes me fue muy regular a mal, con todo el conocimiento que ya tenía, pero traté de habituarme y como ya se sabe, tuve una consistencia algo tranquila, algo bien, como se dice. Entonces pude graduarme de su curso y acá estoy, a punto de estrenarme en Real con su cuenta financiera de Oliver. Qué bueno, Oliver nos dice que la vida real del trader comienza realmente ese primer día que recibe su cuenta real y que cualquier práctica en simuladores siempre será una preparación previa para salir al partido real del trading. Así que bueno, mucho ánimo en ese camino. Y Muchas Cristian, gracias. Sí. te pregunto, ¿qué crees que tienes o sea, qué te hace resaltar a ti? ¿Qué te hace diferente de las demás personas? ¿Qué consideras que son esos valores y esas actitudes que quizás hayas desarrollado para poder graduarte el día de hoy de los programas de Oliver? Yo creo que principalmente sí hay que reconocer que la experiencia hace mucho. Tratar de que tu cabeza esté metido en el plan que tienes y solo llevándolo paso a paso, como te dice tu plan, se llega a esa consistencia que se busca. Pero con los meses, los años que tienes ya encima de experiencia, aprendes a escuchar el mercado. Hay momentos en que no está en tu plan, pero el mercado te dice que va a pasar algo. Intuyes, tienes ese sexto sentido. Entonces, tú confías en ti mismo y te metes en la operación y sale ganadora. De hecho, Oliver debe hacer esto muchísimo con los más de 30 años de experiencia. Yo creo que se debe salir un
poco de su plan para sentir ese sexto sentido que tiene dentro del mercado y tiene unas buenísimas operaciones. Yo creo que en primer lugar sería seguir ese plan que cada uno tiene y confiar en la experiencia que se tiene. Después, yo, yo soy muy curioso, trato de investigar, a leer y yo creo que esto me ayudó también un poco a ver cómo funcionaba en primer lugar la plataforma que Fusion y ver los comandos, etcétera. Tiene un montón de funciones la plataforma y eso también me ayudó a poder llevar muy bien a cabo las operaciones que pude hacer en todo este proceso que tuve. Qué interesante eso que dices sobre el sexto sentido del trading. Te cuento a ti y bueno, a la comunidad que algo que yo siento que pudo haber quizá frenado mi desarrollo en el trading es que como saben yo siempre que Oliver habla yo estoy Ujú. traduciendo. Entonces yo me encontraba en un conflicto en mi mente. Si con un plan perfecto, detallado, pero todos los días viendo a mi mentor precisamente haciendo lo que tú dices, sacando ese sexto sentido y haciendo cosas que quizá el plan no lo indique en momentos precisos o entrando en jugadas que simplemente no tienen mucho sentido con lo que uno está aprendiendo. Y yo en algún momento, bueno, como te digo, tenía un conflicto con eso y tuve que sanarlo y tuve que entender que es Oliver y que tiene 30 años de experiencia y que realmente ese sexto sentido solamente aparecería para aquellos traders que realmente tienen experiencia. La experiencia como la base de Ujú. todo. Exactamente, Santiago. Y bueno, estando en el programa Self Start, entonces tú enfocas tu trading basado en ese programa y las enseñanzas también de Dr. Danny Paul, o te has acercado un poco también a la apertura del mercado. Bueno, mi preferencia sí, desde mitad de toda la experiencia, ¿cómo te digo? Ya el último año, año y medio, estuve ya enfocado en la apertura del mercado y sí te llevas muy buenas ganancias en la apertura, los primeros 90 minutos. La cosa es que es demasiado volátil el mercado y se tiene que tener un muy buen plan y la gestión de riesgos tan buenísima que tiene Doctor Dan. De hecho, de él saqué muy buenos conceptos y los estoy aplicando y ayudan un montón. Entonces, yo creo que esa gestión de riesgos es muy importante dentro del trading. Es de los pilares muy fundamentales que se tienen que tener. Si no, ¿de qué sirve ser constante si vas a estar perdiendo montones y montones de dinero de la cuenta? Claro, claro, te cuento que me relaciono mucho con eso que dices. Eh, es la experiencia que he tenido este año, literalmente ha sido estar en cero, una cosa impresionante. Hoy revisaba mis estadísticas y no he ganado, pero no he perdido. Y una gran razón de eso es que, como tú dices, en la apertura a veces asumo unas pérdidas que simplemente me sacan, bueno, del éxito, por lo menos Ujú. numéricamente. Entonces yo también he estado muy motivado a buscar esas enseñanzas de Doctor Dan, a buscar a reducir mi riesgo, a buscar cómo gestionar todo este riesgo. Entonces, bacano, una invitación también. Bacano es una palabra muy paisa. Chévere, muy interesante que las personas eh, puedan ingresar a esta sala, que tienen todo el derecho a hacerlo. Yo creo que a algunas personas a veces se les olvida o ni siquiera saben que tienen a un maestro como Doctor Dan también presente en el equipo. Exactamente. Doctor Dan deja muchísimas enseñanzas y de hecho las estadísticas que tengo en el programa, que ya muchos lo vieron, es gracias a su gestión de riesgos. Estoy aplicando mucho de lo que él enseña y al final se llega a lo que se quiere. Solamente tienes que hacer caso a lo que te dicen, porque él en esa sesión que hubo en el que mostró mis estadísticas, simplemente dijo, si hacen lo que les digo, van a llegar a esto. Entonces es como que yo me reí y es verdad, todos deben estar de acuerdo de que es verdad. Tratar de cortar las pérdidas cuando se tiene que cortar y punto, es hasta ahí. Luego las ganancias con la experiencia van a venir poco a poco.
Entonces, doctor Dan es un muy, muy buen gestor de riesgos. Hay que aprender muchísimo de él. Qué bueno que él pudo mostrarte ante la comunidad como un ejemplo. Y también este podcast es precisamente eso. Cuando yo empecé el podcast, me metí una frase en la cabeza y es que todo campeón tiene una historia que contarnos y de la cual nos podemos beneficiar. Entonces, excelente poder estar aquí con vos compartiendo todas esas Exacto, experiencias. muchas gracias. Igual nuevamente te agradezco por invitarme a tu podcast, Santiago. Bueno, y te hago una pregunta que he estado haciéndole a todos los invitados de mi podcast y es la siguiente. Eh, bueno, vemos que en la comunidad tenemos todo tipo de interacción. La mayoría es positiva, pero sí tenemos un pequeño porcentaje de personas que en su desarrollo quizás no tengan esa fortitud mental y empiezan a buscar excusas fuera de ellos mismos, buscando una razón por la cual todavía no han encontrado el éxito. Entonces, ¿cómo ves tú esta parte y qué crees que deberían hacer estas personas para volver a enfocarse y buscar la manera de Y salir bueno, adelante? para empezar, es muy difícil esta industria, según se dice. Ha habido muchas veces en que yo me he querido salir, incluso durante el demo. Era consistente y todo, pero decía, es demasiada presión, mucho estrés esto. Y al final lo que hace decidirte que te quedes o no acá es si te gusta hacerlo, si amas hacerlo, si te gusta, porque, a ver, si hablamos de independencia, de libertad financiera, no hay en esta industria. Tienes que estar estudiando todo tu tiempo libre, tienes que estar practicando. Sí puedes trabajar en tu casa, pero te quita mucho tiempo el trading y solamente puedes quedarte en esto si es que de verdad quieres meterte a esto, si está en tu corazón hacer trading, por lo que te reste de tus días. Entonces, hay muchas personas que tienen éxito en otros sectores, otras industrias, es porque aman hacerlo. Todo lo que uno quiere, el éxito que uno quiere, lo va a lograr solamente haciendo lo que a uno le apasiona. Entonces, si uno cree que metiéndose a esta industria va a ganar dinero y no va a hacer mucho esfuerzo, yo creo que está equivocado. Hay mucha gente en la comunidad que yo pienso que cree que es esa su mentalidad. Uno se puede dar cuenta en los comentarios que hacen, por ejemplo, en el grupo de Facebook. Y la verdad es que están muy mal. Tendrían que amar esto para poder entenderlo, aunque les cueste. Si amas algo, aunque te cueste, lo vas a hacer. Lo vas a hacer y al final, con la perseverancia, se logra lo que uno quiere. Entonces, es perseverar, es intentar caer, levantarse y seguir haciéndolo hasta que ni siquiera te das cuenta y llega el éxito. Tal vez no llega el éxito, pero el camino es lo que te va a encantar, porque es lo que te gusta hacerlo. Entonces yo creo que esta gente que tiene este pensamiento uh, tendría que preguntarse muy sinceramente dentro de ellas mismas si les apasiona esto, si aman hacer esto. Si es que están dudando de eso, posiblemente no sea lo suyo. Claro, qué buena conclusión y una vez tras otra este mismo mensaje se repite en mi vida. Con todos los invitados que traigo al podcast, siempre la conclusión es que realmente hay que amarlo, realmente hay que asumir la responsabilidad de lo necesario que hay Ujú. que hacer para poder lograrlo y tener perseverancia y constancia. Ayer de hecho me terminé un libro muy interesante y hablaba precisamente de eso, de que quizá, sobre todo influenciados por la religión, el ser humano está buscando como ese santo grial, Ujú. ese secreto, pero no se da cuenta que el secreto real es precisamente el camino y el camino hay que amarlo, hay que adorarlo, hay que honrarlo y bueno, es algo que veo en vos y que veo en muchos de los otros traders que bueno, están en camino, digamos que no lo ha logrado, no estás ya por completo, pero estás seguramente totalmente encaminado en la dirección Ujú. correcta. Exactamente, Santiago. Solo falta empezar en real y ver esos.
esos demonios que se tienen, ¿no? Cuando uno está en real, porque te cuento, yo en estos años que estuve haciendo trading, tuve cuentas reales, pero con fondos pequeños. Máximo fue de $5,000. Entonces, las ganancias perdidas que tuve no fueron tan significativas como sí fueron en su momento, pero comparado a la demo, que solo era demo de iPhone Traders, que eran 50,000, ganancias perdidas eran muy pequeñas. Y yo creo que es algo nuevo que voy a vivir este proceso de cuenta real con $50,000. Entonces habría que aprender, que vivir ese proceso por primera vez. Claro, claro, y sería muy interesante conectarnos en otra ocasión para que nos cuentes Claro, cómo claro, a mí va me ese parece proceso. muy, muy buena idea contarles cómo me ha ido en los primeros meses de la cuenta. Excelente. Claro, podemos Ujú, me programarlo, parece claro bien. que sí. Una última cosita, ya estamos llegando como a la hora a la cual quiero mantener estos podcasts y es algo que he estado pensando yo mucho. ¿Vos considerás, bueno, en la parte, ya hablando de una parte psicológica o social, cultural, crees que nosotros en Latinoamérica tenemos pensamientos que nos han inculcado nuestras familias, nuestras tradiciones y todo esto que nos limiten en cuanto a la riqueza y al éxito en el trading? Lo digo, bueno, por mi país Colombia, pero también el tuyo Bolivia, que tuve el placer de ir. Nos conocimos en Ujú. el evento el cual hizo Oliver y, y a pesar de ser un país magnífico, tanto Colombia como Bolivia, pude ver ciertos comportamientos, algo tan sencillo como el hecho de que tengo entendido que en tu país no confían en los bancos y que de pronto ven este tipo de actividades como algo malo. O en Colombia misma, donde la idea de hacerse esta cantidad de dinero en tan poco tiempo siempre está ligada a actividades ilícitas o simplemente la gente lo tiene en la cabeza como si fuera algo imposible de lograr. ¿Qué Sí, opinas como sobre dice esto? el dicho, mayor riesgo, mayor beneficio. Yo creo que en Latinoamérica no tienen, o bueno, no se inculca desde pequeños el- esa cultura de emprender, de tomar riesgos y riesgos para lograr lo que se quiere. Y, por ejemplo, en las familias, cuando se tiene hijos profesionales, lo primero que quieren los padres es que su hijo tenga un empleo, un buen empleo y que esté ahí durante todo el tiempo que pueda, mejor para ellos toda su vida. No es así. De hecho, hay casos dentro de mi familia en que primos, en que querían emprender algo, un negocio, buenísimas ideas, pero sus padres no los dejaban. No los dejaban hasta que ellos tuvieron que, algunos aceptar, otros no se rebelaron y dijeron, no, yo quiero hacer esto. Eh, esa, esa mentalidad conservadora que se tiene en Latinoamérica no deja que las personas puedan surgir. Y bueno, a diferencia de, no sé, países en Norteamérica o en Europa que están muy metidos en esto de emprender y el riesgo y demás, y por esa razón está muy, muy desarrollado su mercado de valores, es que se tiene que cambiar, ¿no? Esa mentalidad en Latinoamérica, en los países que están acá, y pensar de esa manera, emprender, hacer negocios, o en este caso meterse a la bolsa de valores y arriesgar en grande para poder también ganar en grande. Y es así como se tendría que pensar y hay poca gente que lo lleva a cabo. Y los bancos, como tú estabas diciendo, no confían mucho en esta industria y incluso las inversiones que hacen los bancos no están para nada en estos instrumentos de renta variable que serían las acciones. Ellos más confían en inversiones en bonos o en algo fijo, algo que tenga una rentabilidad fija, aunque sea pequeña, pero que sea fija. Entonces,
yo creo que se tendría que ver con otros ojos lo que es este mercado de valores, los negocios y demás. Santiago. Claro, claro, y yo creo que esa mentalidad hay que irla cambiando poco a poco y yo creo que hay maneras de uno también influir en eso. De hecho, es una de las razones por las cuales quise empezar este podcast y es poder conectarnos y entre nosotros compartir ideas de personas reales, ver ejemplos reales y bueno, qué mejor ejemplo que vos. Así que, Cristian, con todo el corazón, muchas gracias por brindarme este tiempo. Yo sé que yo lo valoré personalmente mucho y que la comunidad sí que lo va a valorar. Y bueno, en otra ocasión nos estaremos conectando. Muchos éxitos en tu nuevo paso en el trading, que es empezar con tu cuenta real. Vamos para Vamos para adelante adelante. y Muchas espero que podamos gracias, estar Santiago, por conectados, mi invitarme a hermano. tu podcast. Y bueno, éxitos, muchos éxitos para ti y para todos los traders que están escuchando esto y van a escuchar. Gracias.